Gracias por poder estar juntos en este 25 de diciembre. Es una bendición poder tener esta cita cada día a través de la palabra de Dios. Esto es, en su presencia, reflexiones donde nuestro Padre Celestial, a través de las experiencias de los personajes bíblicos, habla en nuestro corazón. Y hoy queremos compartir acerca de otro personaje bíblico. Nosotros hemos compartido a lo largo de estos días acerca de Adán, acerca de Eva. Ayer hablábamos de ese ser angélico, de ese ser perfecto, que estaba en la misma presencia de Dios. Pero se halló en su corazón el orgullo, la vanagloria, albergó en su corazón la iniquidad, el querer ser igual a Dios, en el sentido del poder, del dominio, del deseo de ser adorado. Ese ser que llegó a ser el diablo y Satanás. El pecado entró en este mundo. Tristemente nosotros vemos que en la primera familia el pecado ya era una triste realidad. Adán y Eva, a partir del capítulo 4 del libro de Génesis, empiezan a tener sus descendientes. Pero un poco antes, en el capítulo 3, versículo 15, tenemos la primera promesa de un Salvador, de un Mesías, de un descendiente que vendría para poder traer salvación, para poder aplastar a la serpiente, para poder vencer al usurpador, aquel enemigo de Dios que había sumido al mundo en el pecado y la miseria. Y en ese versículo 15 del capítulo 3, como dijimos, dice allí: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí es la sentencia que Dios le hace a la serpiente, al diablo, a Satanás. Voy a poner enemistad entre ti y entre la mujer. La mujer, representada a través de Eva, está representando también a la iglesia, a los seguidores de Dios, al pueblo de Dios. Habría un antagonismo, habría una confrontación entre los seguidores de Satanás y los hijos de Dios. Allí dice que habría enemistad, pondré enemistad, dice el Señor, y vendría una simiente, una descendencia o un descendiente que sería el Mesías, el prometido, el que Dios enviaría como el Salvador del mundo. Dice que éste aplastaría a la serpiente en la cabeza. Es una herida de muerte cuando es en la cabeza, en la serpiente. Aunque la serpiente heriría a este descendiente de la mujer en el talón, representando cómo el Hijo de Dios iba a dar su vida en la cruz, pero no iba a ser una muerte definitiva, sino que iba a ser una muerte para salvación, iba a ser una muerte sustitutiva, iba a morir la muerte de aquellos que merecían realmente morir, poniéndose en el lugar de cada uno de nosotros. Tal es así que Adán y Eva esperaban de sus hijos, de sus descendientes, el Mesías prometido. Y allí en el capítulo 4 del libro de Génesis, dice, versículos 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En esa declaración de Eva, diciendo, por voluntad de Dios he adquirido varón, estaba diciendo, este será quizás el varón prometido, el Mesías que vendrá para traernos salvación, para traernos la redención de esta miseria de pecado. Y se esperó quizás en Caín, ese descendiente prometido. A continuación, en el capítulo 4, está la historia tan conocida, la historia de Caín y Abel. Conocemos cómo Caín mata a Abel. Y hoy quisiéramos centrarnos en la figura, en el personaje de Abel. Tanto Caín como Abel, como hijos de Adán y Eva, habían escuchado de sus padres la historia de la caída. Habían escuchado cómo Dios había prometido un descendiente que traería salvación. Y los habían educado desde sus primeros años, en su niñez, en su infancia y adolescencia, en los caminos y en la voluntad del Señor.
Y Dios había instruido a los primeros padres en representar esa fe del Mesías venidero a través de la adoración, presentando la ofrenda a través del Cordero que simbolizaba al Salvador del mundo que vendría en el futuro. Tal es así que en el capítulo 4, versículo 4 dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué interesante. Abel, conociendo cuál era la voluntad de Dios, en la expresión de su adoración, de su fe, reconociendo de que un Salvador vendría para su vida, cada vez que se presentaba, cada vez que iba a la presencia de Dios, lo hacía conforme a la voluntad del Señor, trayendo la ofrenda que el Señor requería. Una ofrenda que tendría que ser sacrificada, que su sangre tendría que ser derramada, ese animal inocente que representaba al Salvador del mundo. Por eso dice allí que Abel trajo lo mejor, lo primero de sus ovejas, lo más gordo, lo que representaba a su Salvador. Y claramente dice que Dios miró con agrado a Abel, el corazón de Abel, la disposición de Abel de someterse a la voluntad del Señor en adoración, y a su ofrenda. No dice que Dios miró primero la ofrenda para después aceptar a Abel. Primero Dios aceptó, miró con agrado a Abel y luego a su ofrenda. Esa ofrenda que era la respuesta de una persona que se sometía a los principios y a la voluntad del Señor. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, también menciona que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habló por ellas. ¿Qué es lo que lo impulsó a Abel a llevar esa ofrenda? Su fe en Dios. Sabía que su salvación era por fe, sabía que su salvación era por la gracia, no era por las obras, no era por llevar una ofrenda, sino que lo que motivaba a Abel a ofrecer esa ofrenda era su fe, su confianza en el Dios Todopoderoso, y dio testimonio de ser justo delante de Dios por su fe, que se manifestó a través de sus obras, ya que la fe sin obras es muerta en sí misma, dice Santiago en su epístola. No hay tal cosa de que las personas podían ser salvas por obras. Todas, desde la caída de Adán y Eva, siempre las personas podrán ser salvas solo por fe y por la gracia de Cristo Jesús. Pero esa fe y esa gracia los llevará a manifestar obras conforme a la voluntad de Dios. Y la fe de Abel, el testimonio de Abel, fue un reproche para Caín. Y por esa fe, por ese testimonio, Caín mató a su hermano. Mis queridos amigos y amigas, Abel representa a aquellos hijos de Dios que quieren adorar a Dios porque reconocen que en Cristo Jesús tienen su Salvador, pero lo quieren adorar conforme a la voluntad de Dios. Lo quieren adorar no conforme ellos pueden, sino conforme a lo que Dios desea. Abel, a través de su vida, a través de su fe y a través de su adoración, manifestaba al mundo y a su Dios que, a pesar de vivir en un mundo de pecado, a través de su fe, él podía vivir en su presencia.